y pasamos a presentar a nuestra siguiente panelista del tema del día de hoy. Es la doctora Yanina Salomé Sanabria. Ella es abogada y conciliadora extrajudicial de familia. Cuenta con estudios de maestría en ciencias penales por la Universidad de San Martín de Porres, estudios de Derecho de Familia por la Academia de la Magistratura y es abogada con más de 7 años de experiencia en el sector público. El día de hoy nos va a facilitar el tema análisis de los problemas interpretativos en la ley número 30364. Doctora, tiene usted la palabra. Bienvenida. Muy buenas noches con todos los presentes. En principio quiero agradecer al Centro Nacional de Arbitraje y Conciliación del Centro, quien me da la oportunidad de disertar esta noche en este curso tan interesante de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y bien, voy a compartir pantalla. No sé si me dan la opción de compartir pantalla para que puedan visualizar las diapositivas. Sí tiene la opción, doctora. Bien. Bueno, quiero empezar dando una pequeña reflexión referente a lo que cómo podemos ayudar a disminuir o menguar la violencia que vivimos actualmente contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y para eso he querido citar un pensamiento y una premia de la obra de Jacob Ruiz, en la cual pues habla, la número 15 de este libro también de un autor peruano, que menciona que para desterrar del mundo la violencia solo hay un medio eficaz, que es extender y arraigar el sentido del derecho. ¿Pero qué debemos entender por el sentido del derecho? Tiene bastantes definiciones, en realidad esta palabra engloba algo muy profundo, sin embargo nosotros tenemos que analizarlo cada uno de determinada concepción arraigada al derecho para poder entender un poco más esto. Si bien es cierto, hay un libro de Manuel Atienza en el cual en el cual explica un poco más a detalle qué debemos entender por el sentido del derecho. Sin embargo, mi punto de vista es que el sentido del derecho es el de un orden social que persigue una serie de fines necesarios para el desarrollo del individuo, ¿no? Eso es en mi punto de vista, ya que en una sociedad cambiante, el derecho también tiene que amoldarse a la sociedad actual, ¿verdad? Para poder mejorar y sobre todo proteger los bienes jurídicos de todos los ciudadanos que se encuentran en determinado estado. Si bien es cierto, la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar es una problemática a nivel mundial que muchos llaman como una segunda pandemia, ya que tiene similitudes con el COVID-19, ya que prácticamente este es algo que no se va y tenemos que tener un trabajo arduo a nivel de legisladores, a nivel de operadores de justicia, a nivel de otras ciencias sociales también. Porque esta problemática no solamente se puede abordar a nivel de leyes, sino que también es necesario sumarnos con otras ciencias sociales, porque necesitamos ir de la mano con la psicología, con la psiquiatría, con la sociología y con la antropología. ¿Por qué? Porque es un tema cultural, ¿verdad? Que va más allá de la legislación, pero que era necesario que se incluya una legislación idónea en el país, porque así lo ameritaba la situación. Antiguamente, pues, antes de que el Perú se ratificara con la Convención Belém do Pará de Brasil, que se hizo en Brasil, se decía que los temas de violencia contra la familia tenían que quedar, coloquialmente hablando, en 4 paredes, que nadie se podía meter en una relación de violencia que había en la familia, porque eso era tema de familia entre ellos. Sin embargo, ahora actualmente ya todos tenemos clarísimo que esto es un tema que escapa de la familia, sino que es un tema de salud pública mundial, porque se afectan bienes jurídicos como es la salud, como es la integridad física y psíquica de la mujer, y también de los integrantes del grupo familiar. Ahora bien, para entender un poco más el concepto general de violencia contra la mujer, es toda acción o conducta que causa pues muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal. Esta palabra de condición de tal tiene muchas interpretaciones y ha generado mucho debate hasta la actualidad. Sin embargo, nuestros jueces supremos, a raíz de diferentes casaciones, ha logrado acertadamente definir qué debemos tener por condición de tal, para evitar pues confusiones y que realmente se cumpla la finalidad que tiene
la ley 3364. Es por eso que el artículo 5 de la ley 3364 protege a la mujer durante todo su ciclo de vida, tanto en el ambiente público como privado. Esto quiere decir que la protege en su casa, la protege en cualquier ambiente público que puede ser en la calle, en su trabajo y en todo lugar. Y significa durante todo su ciclo de vida, pues que es desde niña hasta adulta mayor. Ahora bien, esto se da, pues, como ya había mencionado, a raíz que el Perú se ratifica en 1996 por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención de Belém do Pará en Brasil, en 1994. Es ahí donde el Perú asume la responsabilidad de generar políticas públicas a favor de disminuir la problemática de la violencia que se vivía en la familia. Y la primera ley que se generó pues, fue la ley 26.260, que todos conocemos que ya actualmente está derogada, en la cual en un principio en esta ley se permitía la conciliación, pero luego nos dimos cuenta que esto no podía suceder. ¿Y por qué motivo? Porque en la conciliación, en el tema de violencia, no hay una igualdad de armas. ¿Por qué? Porque la agraviada está en desventaja con el agresor. Entonces, ¿qué conciliación podría haber si no están en una posición de igualitaria? Entonces, y aparte de eso también, otra problemática era de que si hubo conciliación, entonces no se lograba una verdadera protección a la víctima que necesitaba. Es por eso que en la ley 26.260, luego de sus modificaciones también se quitó esta conciliación, y obviamente en la ley 3364 definitivamente no hay conciliación, porque sabemos que no es la mejor manera de solucionar el problema de violencia, en la cual puede ser cualquier mujer puede estar dispuesta a cometerse en contra de ella, ¿verdad? Entonces, es por eso de que se radicó eso de la conciliación. Y esta ley 3364, como todos sabemos, y su reglamento, ha tenido diferentes modificaciones a raíz de su promulgación desde el 2015. Y justamente, ¿por qué? Con la finalidad, los legisladores lo han hecho de mejorar, pues, estos vacíos legales que hay en toda ley, porque era necesario plasmarse en la actualidad que vivimos nosotros, y que realmente los casos concretos son sui generis, o sea, cada caso en concreto es muy, muy diferente a otro, y las realidades van cambiando en la sociedad, y es por eso que se ha ido modificando la ley 364, pero con la finalidad pues que se cumpla la efectividad que son sobre todo las medidas de protección, o sea, la debida ejecución de las medidas de protección para que sea eficaz. Ahora, porque justamente para que se cumpla también la finalidad pues, que menciona el artículo 9 de la ley 3364, ¿no? Que es el derecho a una vida libre de violencia, que incluye el derecho de las mujeres a estar libre de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Todas las mujeres pues tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, y es por eso pues que la ley lo que busca es la debida diligencia y la debida protección de las mujeres. Ahora bien, el tema en debate es la condición de tal, ¿verdad? Que ha tenido muchas interpretaciones. Y en este punto ya del 2022, todos tenemos que tener claro de que a la mujer se le protege no porque nace con el sexo femenino, biológicamente hablando, sino se la protege porque incumple un estereotipo de género. Entonces, es por eso de que la mujer, como dice aquí, ¿no? Es toda acción o omisión identificada como violencia según los artículos 5 y 8 de la ley 3364. Está bien. Se realiza en el contexto de violencia de género, entendida esta como una manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en igualdad. Se manifiesta a través de relación de dominio, control, ejercicio de poder, sometimiento y subordinación. Para hacer un caso simple, podemos tener en claro de que, por ejemplo, no toda violencia que pase a una mujer tiene que ir subsumido como para ser denunciado por un tema de violencia contra la mujer de la ley 364.
Por ejemplo, si ponemos un caso en concreto, si hay dos amigas que se van a comprar a la tienda ropa, ¿no? Y una de ellas, pues, le dice, guárdame mi ropa, y bueno, cuando regresa, la otra amiga no le guardó la ropa, sino se la puso. Entonces hay un conflicto ahí, Doctora, disculpe, porque la otra pero está persona, pues, interrumpiendo el le va a audio. reclamar el dinero de su ropa, y le va a reclamar su ropa, pero ya no hay. Entonces, de repente, ese conflicto no tiene la intención a ambas, y sucede pues una pelea entre ellas que llega pues a arañones, golpes, quizás, y obviamente pueden tener lesiones leves. Entonces, ellas no pueden ir a un juzgado subespecializado de violencia contra la mujer para denunciar por violencia física o violencia económica o violencia psicológica. ¿Por qué? Porque ellas han sido maltratadas, obviamente sí, pero no por su condición de tal, sino simplemente porque ha habido una riña pues entre dos personas porque no se han puesto de acuerdo. Que diferente fuese el caso si van a una tienda a comprar ropa una pareja de enamorados, y pues pasa el mismo suceso, ¿no? La mujer le dice pues al varón, espérame un momento, guarda mi ropa y yo me voy, ¿no? Y pues regresa y el varón cortó su ropa o botó su ropa porque no le gustó qué ropa se compró ella. Y entonces a raíz de eso ella le reclama, oye, si has roto mi ropa o has botado mi ropa, devuélveme el dinero de mi ropa que me ha costado. ¿Y por qué tenías que hacer eso? Pues, ¿no? Entonces el otro le dice, no te puedo devolver el dinero porque tú no tienes por qué vestirte así, esa ropa no me gusta a mí, la ropa era muy pequeña, era una minifalda y yo no quiero que tú te vistas así, y tú tienes que obedecerme lo que yo te pida, porque por eso somos enamorados. Entonces ahí también sucede una riña y quizás llegan a jaloneos, a golpes, a insultos, y ahí sí, en ese supuesto, esta mujer tiene todo el derecho de ir a un juzgado subespecializado de violencia contra la mujer y denunciarlo por violencia económica en principio. ¿Por qué? Porque ahí pues hay un menoscabo en su dinero de ella a raíz que ha botado una ropa que ella compró. Hay una violencia psicológica porque le ha insultado, porque se compra ese tipo de ropa, una violencia física porque quizás de repente había un forcejeo entre ambos. Porque ahí sí se cumple el supuesto de condición de tal. Y vamos a ver qué significa condición de tal, qué definición ha dado los jueces supremos sobre condición de tal, para poder entender más a fondo esta definición. Bien, la característica principal de la violencia contra las mujeres por su condición de tal. Entonces, el elemento por su condición de tal se produce cuando se mata a una mujer en un contexto en el que ella incumple o no adecua su comportamiento a los estereotipos de género que subordinan a las mujeres en sociedad, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que acá la diferencia para que calce, ¿no?, en el tema de violencia contra la mujer y llegue a ser protegida, tiene que ser cuando cuando la mujer incumple un estereotipo de género o no se adecua a un estereotipo de género, ¿verdad? En este caso, el caso que comenté fue porque ella no fue sumisa pues a su enamorado, ¿no? No quiso obedecerlo. Entonces, por esa razón es que hubo una violencia hacia ella, y ahí sí calzaría ella en el incumplimiento del estereotipo de género, y por tanto sería pasible de una medida de protección para ella, en contra pues del enamorado, que por incumplimiento de un estereotipo de género no pudo, fue violentada la mujer. Y para más detalle, pues, ¿qué ha dicho en principio el Tribunal Constitucional? Porque el Tribunal Constitucional, como todos sabemos, es el máximo intérprete de la Constitución, y también se ha pronunciado referente a este tema. Y pues en el expediente 3378-2019 ha mencionado a grosso modo, en un extracto de ello, dice, pues se describe el feminicidio como la acción de matar a una mujer por desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo de género que se esperaba de ella. El feminicidio como hecho último es el mensaje de poder, dominio y posesión que emplean los hombres para dejarle en claro a las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar. Aquí el Tribunal Constitucional ha querido dejar en claro de que
Todos sabemos que la última fase de la violencia es el feminicidio, ¿no? Que es a lo que no queremos llegar. Entonces, todo el ciclo de violencia pues inicia siempre con una violencia psicológica. A esta violencia psicológica, si sigue teniendo contacto con este agresor, va a sumarse la violencia física. Y pues posteriormente podría sumarse también, dependiendo de cada caso en concreto, la violencia sexual o violencia económica. Y finalmente, si va este ciclo de violencia y continúa, puede llegar a un feminicidio. No todos los casos de feminicidio pues son por violencia familiar, está en claro, pero la mayoría de casos se dan dentro de un contexto de violencia familiar. Pero también hay excepciones a la regla. Ahora bien, acá el Tribunal Constitucional menciona pues de que emplean los hombres para dejar en claro a las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar, ¿verdad? Pero también seamos conscientes de que a veces las mujeres también maltratan a otras mujeres por incumplir estereotipos de género, ¿verdad? También hay casos así. No solamente son los hombres, sino las mismas mujeres también. Por ejemplo, en el caso de una mujer que de repente tiene su orientación sexual, es una lesbiana, y por lo tanto ella no todos los casos, claro está, pero hay algunas mujeres sí que son lesbianas que físicamente no van a querer vestirse quizás femeninamente, ¿verdad? Por su orientación sexual. Entonces, de repente, por ahí, la madre de esta chica la insulta por no vestirse femeninamente, o incluso hasta la puede golpear por su orientación sexual. Entonces, ahí estamos viendo claramente un ejemplo de una mujer maltratando a otra mujer por incumplimiento de estereotipo de género. Entonces, no solamente son los varones, sino también son las mujeres. Es por eso que también hay resoluciones en las cuales también se han pronunciado referente a este tema, en el cual también podría darse supuestos en que no solamente serían el varón el que podría cometer feminicidio, sino también las mujeres, ¿verdad? Taxativamente en la norma dice el que mata a otra mujer por su condición de tal. Entonces, al poner el que, estamos también dando carta abierta que puede ser hombre o mujer, ¿verdad? Sin embargo, en un principio, ¿no? Dijeron que solamente debería ser sujeto activo el varón. Sin embargo, a posteriori, en otras resoluciones, se ha mencionado que podría darse el caso, como le estoy comentando en estos momentos, que también podría ser mujeres las que violentan a otras mujeres por incumplimientos de estereotipo de género. Pero ahora que sabemos ya la definición de qué debemos entender por su condición de tal, que son por incumplimiento de estereotipos de género, ahora tenemos que saber qué son estereotipos de género, ¿verdad? Entonces, para esto, también se ha pronunciado, para definir algunos estereotipos de género, podemos ver también un acuerdo plenario bastante nuevo, que es el 9/2019, en la cual menciona estereotipos de género, entendidos estos como el conjunto de reglas culturales que prescriben determinados comportamientos y conductas a las mujeres que las discriminan y subordinan socialmente, ¿verdad? Entonces estamos viendo que estos estereotipos de género es un tema cultural, es un tema de la cultura peruana y de la cultura sudamericana, en la cual ha primado esta cultura, en la cual ha dado diferentes roles distintos al hombre y a la mujer, que hace justamente que se genere este tipo de problemática, en el sentido de que si yo incumplo el rol social que me ha impuesto una sociedad a mí, porque nací con sexo femenino, soy víctima de violencia, o el hombre igual, ¿verdad? Entonces vamos viendo que es un tema bastante cultural, social, sociológico, y por esa razón, como dije desde un principio, era importante que en ese tema de violencia familiar se sumen otras ciencias sociales, queramos o no, es necesario para poder hacer frente y buscar soluciones a esta problemática. Ahora, en la casación 851-2018-1,
se ha enumerado taxativamente algunos estereotipos de género. Y digo algunos porque los estereotipos de género no son números clausus, sino son números apertus, que quiere decir que también puede haber más de los que está mencionando esta casación 851-2018-1. Sin embargo, eso ya queda a criterio de cada magistrado y de cada caso en concreto, ¿verdad? Entonces, para mencionar algunos estereotipos de género, podemos decir, uno de ellos es que la mujer es posesión de su pareja o expareja sentimental. O sea, si a una mujer se le maltrata, se le genera violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica, porque ella incumplió, porque ella no quiso sentirse como posesión de su pareja, entonces ahí sí podría ella ir a un juzgado subespecializado de violencia y denunciarlo por violencia contra la mujer en cualquiera de esas modalidades. Ahora, la mujer es responsable prioritaria de las tareas de cuidado y labores del hogar, ¿verdad? Entonces, si a la mujer se le obliga a quedarse en casa, ¿no? Dentro de dentro de una familia y no cumplir sus aspiraciones profesionales, también estaría calzando en ese supuesto de violencia, porque a ella pues no se le debe dar ese rol solamente de cuidado, sino de cuidado de labores de hogar, sino también porque ella tiene la libertad de elegir dónde o cómo quiere realizarse en la vida, y por eso no se le puede juzgar, ¿no? Porque hay muchas mujeres actualmente que vemos que se desarrollan en muchos cargos importantes actualmente. Por ejemplo, tenemos a la presidenta del Poder Judicial, que es mujer, ¿no? La primera presidenta, mujer del Poder Judicial, y aparte de eso también hemos visto también magistradas en el Tribunal Constitucional, que es el órgano muy importante, y también vemos hay mujeres. Entonces, vemos que las mujeres están asumiendo roles importantísimos en la sociedad, lo cual hace pues que muchas veces por la carga, por la importancia que tiene su rol, que cumple profesionalmente, pues obviamente quizás no se van a dedicar a las labores del hogar porque tienen que abarcar otros espacios, y no por eso se le puede criticar, y no por eso se le puede violentar a la mujer, por no estar netamente al 100% en las labores del hogar. Ahora, la mujer es objeto para el placer sexual del varón. Si bajo este supuesto a ella también se le violenta, también estaría pues totalmente dentro de un contexto de violencia contra la mujer, protegido en la ley 3364. Ahora, la mujer debe ser recatada en su sexualidad, como estuvimos hablando, ¿no? A veces, de repente, a una mujer, no sé, por ejemplo, está en la calle y desea besarse con su pareja en la calle y, no sé, le ve de repente un familiar y dice, ¿cómo es posible que hagas estas cosas en la calle? Y le golpea por eso. Entonces, también estaría calzando dentro de este supuesto, porque ¿qué debemos entender por recatado o no, verdad? Ahí tiene que primar el derecho a la libertad de cada persona, siempre y cuando no sean tampoco acciones que dañen pues las buenas costumbres, ¿no? Y todo eso. También tendría que analizarse bien el contexto. La mujer debe ser femenina, ¿ves? Lo que estuvimos hablando del caso de la mujer lesbiana, que a veces pues algunas no quieren verse femeninas, ¿verdad? O las mujeres trans también. Entonces, obviamente, en ese sentido, tampoco podrían a ellas violentarlas por el hecho de no verse femeninas. Ahora bien, la mujer debe ser sumisa y no cuestionar la autoridad del varón. Muchas mujeres, por cuestionar la autoridad de su pareja, son violentadas, son maltratadas al punto de que pueden llegar incluso a un feminicidio. Entonces, esto también obviamente es un estereotipo de género que no se debe permitir. Ahora bien, tampoco digamos que cada persona es libre, ¿no? Porque también hay mujeres, por ejemplo, que pueden decidir quedarse en casa y no por eso, cuidando a sus hijos, y no por eso se les está imponiendo, ¿no? Un estereotipo de género, sino aquí tiene que ver mucho la libertad de decisión de la mujer, de decidir, ¿verdad? Que nadie le coaccione esa libertad que ella tiene para elegir si quiere o no quiere, ¿verdad? Y para evitar esa violencia en contra de ella.
Ahora bien, el artículo 4, numeral 3 del reglamento 30364 menciona de que se entiende la violencia contra la mujer por su condición de tal, porque también en el mismo reglamento lo dice, como toda manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de sus derechos y libertades, como estuvimos hablando, ¿no? Mucho acá prima la libertad de la mujer, en pie de igualdad a través de relación de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Ahora, ¿qué dice la doctrina referente al elemento por su condición de tal? Debe descartarse cualquier entendimiento del elemento por su condición de tal desde un sentido biológico, ¿no? Lo que estuvimos hablando desde un inicio, ¿no? A la mujer no se le protege porque nació con sexo femenino, se le protege sino porque incumple estereotipos de género y por esos incumplimientos se le maltrata. Entonces, desde un sentido biológico no, eso está descartado, sino que debe ser valorado como una expresión que hace referencia a un sistema de género sexista caracterizado por exigirle a las mujeres el cumplimiento de estereotipos de género, que las colocan en una posición de subordinación, ¿verdad? Eso es la que las coloca en una posición de subordinación. Y no otra cosa. Bien, entonces aquí violencia contra los integrantes del grupo familiar. Eso también vamos a explicar así de manera, a grosso modo, porque ya los anteriores expositores han estado hablando acerca de estos temas también. Acción u omisión identificada como violencia física, psicológica, sexual o económica, que se realiza en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Es muy importante mencionar estas tres palabras, de responsabilidad, confianza o poder, porque al igual que lo que estuvimos hablando de la violencia contra la mujer, que tiene que darse en el contexto por su condición de tal, para que realmente calce y sea protegida dentro de la ley 30364, igual para que se dé el contexto, para que pueda ir un integrante del grupo familiar, en este caso, a denunciar y ser protegido mediante la ley 30364, tiene que calzar en este supuesto de responsabilidad, confianza o poder, ¿verdad? Igual que con la mujer, condición de tal. Si no calza en estos supuestos, entonces tampoco nos podría. De parte de un integrante o de un grupo familiar hacia otro, se tiene especial consideración con los niños, niños adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Siempre ellos porque son las personas más vulnerables que tenemos en sociedad, ¿no? Que son los niños, los adultos mayores, y obviamente dentro de los niños también están los adolescentes. Y las personas de discapacidad también. Y bueno, el recurso de nulidad 2030-2019 en Lima dice: se requiere que la gente se ubique en una posición de ventaja en la relación de asimetría de poder, ¿verdad? Siempre tiene que haber una ventaja, una asimetría de poder que hace pues que eso genere la violencia contra el integrante del grupo familiar. Y esto lo encontramos en el artículo 6 del texto único ordenado de la ley 30364. Ahora, la relación de responsabilidad que debemos entender. La posición de responsabilidad jurídica entre dos personas en los que existe un deber de cuidado y de protección. Por ejemplo, los padres respecto de los hijos, el tutor, ¿no? Respecto, o por mandato legal o por disposición de alguna autoridad, ha recibido dicho encargo, como por ejemplo el acogimiento familiar, ¿verdad? O sea, los padres tienen la patria potestad de sus hijos hasta que ellos cumplan la mayoría de edad. Pero ¿qué pasa si ellos, por tener esa posición de garante con sus hijos, maltratan a sus hijos, golpean a sus hijos? Entonces, ahí obviamente los niños pueden ir a denunciar solos a una comisaría cuando están siendo maltratados. Inmediatamente el policía que se encuentra a cargo tiene que llamar al fiscal de turno de familia para que salvaguarde la integridad del menor y busque la mejor medida de protección que pueda haber en determinado caso concreto, porque todos sabemos de que cualquier niño puede ir a denunciar solo por temas de violencia familiar. Entonces, aquí, obviamente, incluso puede darse medidas de protección en el caso más que todo de violencia sexual, que ha habido casos, de suspender incluso la patria potestad, suspender en la parte tutelar, porque recordemos también que el proceso de violencia familiar tiene dos etapas, ¿no? La etapa tutelar y la etapa de sanción. En la etapa tutelar se dictan las medidas de protección en los juzgados de familias subespecializados de violencia contra la mujer. Entonces ahí
en las medidas de protección, dependiendo del caso concreto. Más que nada hemos visto en casos de violencia sexual, como repito, que se puede dar incluso la suspensión de la patria potestad momentáneamente hasta que se pueda dilucidar o investigar más la problemática que está viendo en ese caso, cuando son menores de edad, porque no se puede, pues, aprovecharse, ¿no?, de la relación de responsabilidad, como estamos viendo, para dañar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso pasa y eso también obviamente es sancionable bajo esta ley 33 y 4. Ahora bien, la relación de confianza refiere a la relación entre dos integrantes del grupo familiar en la que, no habiendo una situación de responsabilidad o circunstancias asimétricas en la acción o conducta, hubo un aprovechamiento de la relación de confianza. La víctima no tiene ninguna posibilidad de resistencia a la violencia ejercida, pues esta es inesperada y viene de la persona en la que confía. Podemos hablar del supuesto aquí de una pareja de esposos, de cónyuges. En este caso, por ejemplo, póngase que un cónyuge tiene una enfermedad diagnosticada, ¿verdad?, en la cual necesita tomar su medicación. Y obviamente le pide pues a su otro cónyuge que le pase su medicación, ¿no? Que le pase su medicación, y el cónyuge confía, pues, ¿no?, que le va a pasar la medicación que él solicita. Pero ¿qué pasa si uno de estos cónyuges no le pasa la medicación, sino le pasa otra medicación que quizás pueda dañar su salud, que quizás pueda alterar su salud física o psíquica, o quizás incluso lo puede llevar a la muerte, dependiendo de cada caso en concreto? Entonces acá vemos claramente que se ha aprovechado de la relación de confianza que hay entre ellos, entre iguales, pero acá no hay asimetría, los cónyuges no hay asimetría, tienen la misma igualdad, ¿verdad? Pero hay confianza entre ellos. Entonces, aprovechándose uno de ellos, de esa confianza, que no va a dudar, obviamente, yo no dudaría de mi cónyuge que me va a pasar un medicamento que no es el idóneo, el que yo necesito para mi salud, que me ha dado el médico. Yo no voy a dudar de mi cónyuge. Pero ¿qué pasa si él, aprovechándose de esa confianza, daña mi salud física? O no me da mi medicamento, ¿no? Porque también sabemos que puede haber violencia física por omisión, ¿verdad? No solamente es por acción. Entonces, en ese supuesto, estaríamos viendo que acá calzaría también el tema de violencia familiar, porque ha habido un abuso de relación de confianza. Ahora, la relación de poder. Posición asimétrica o de dependencia respecto de una persona independiente a que exista una disposición normativa o de autoridad que lo establezca, ¿verdad? Manual para el dictado de medidas de protección en el marco de la ley 334. La relación de poder es ya más que todo en una familia, pues, que de repente un caso de que el integrante de una familia gane más dinero y que piensa que porque gana más dinero en el hogar tiene el poder de mandar a los demás integrantes del grupo familiar, o tiene el derecho de maltratar, de insultar a todos, porque él es el que económicamente tiene más solvencia en el hogar. Sin embargo, ese es un poder de hecho que él se lo crea, porque no hay ninguna ley que diga de que porque yo gano más en el hogar, tengo derecho a maltratar a los demás, tengo derecho a insultar a los demás integrantes que ganan menos, o a mandar, y yo tengo el control de todo, ¿verdad? Pero pasa también a veces que por el hecho que a una persona en la familia gana más dinero, quiere pues aprovecharse de esa situación económica mejor que los demás para ordenar y para maltratar, lo cual también no está permitido y obviamente sancionado bajo la ley 33 y 4. A ver, vamos a los tipos de violencia así rápidamente. Violencia económico-patrimonial, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando es toda acción o omisión que genera una pérdida o disminución en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales, o contra cualquier integrante del grupo familiar en el marco de relación de poder, responsabilidad o confianza. Acá la violencia económico-patrimonial también se da en los casos, por ejemplo, cuando las parejas se han separado, pero tienen hijos en común, y obviamente el padre que no vive con los niños tiene que dar una pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa si esa pensión alimenticia, aprovechándose de eso, coacciona a la pareja que ya no vive con él a que haga determinadas cosas que le pide a cambio de que siga dando la pensión, o si no deja? Entonces ahí ha habido una violencia económica contra el menor,
¿no? Y también una violencia psicológica contra la madre que está siendo maltratada o está siendo hostigada por su pareja, que ya no vive con ella y obviamente no se está cumpliendo con los alimentos. También puede ser cuando ha habido una discusión entre parejas y aprovechándose de esa discusión, cualquiera de la pareja ha destruido los implementos de profesionales con los cuales ellos trabajan. Pueden ser libros, pueden ser, si fueran médicos, sus implementos, fotos, celulares y etcétera de cosas, ¿no? Que ellos puedan tener en el momento de la discusión. Asimismo, también cuando en el hogar, cualquiera de los integrantes del grupo familiar, eh, aprovechándose que uno de ellos trabaja, le pide su tarjeta de ahorros o donde cobra su sueldo, y él cobra y le exige que le dé su clave. Y él cobra y la otra persona trabaja, pero nunca tiene su salario porque el otro integrante se lo quita o tiene el poder de su, mejor dicho, le pide todo el dinero de su salario. Entonces ahí también habrá una violencia económica porque así sean pareja, no tiene el derecho de quitarle todo su sueldo a su otra pareja, no puede tener el dominio de eso, porque no hay una libertad de parte de ella, sino hay un sometimiento ahí, una coacción por parte de violencia. Entonces eso también sería una violencia económica y pasa también muchas veces en muchas familias. Para la violencia física, es una acción o una conducta que causa un daño a la integridad corporal, a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que han ocasionado un daño físico o que se puedan llegar a ocasionar sin importar el tiempo que se requiere para su recuperación. También pasa la violencia física por omisión, ¿verdad? Porque de repente en un hogar, ¿no? Un padre quizás sea alcohólico, quizás sea toxicómana, entonces no da sus alimentos a sus hijos en sus horas. Desayuno, almuerzo y cena. No le da desayuno, no le da almuerzo y en la cena le da lo que crea conveniente. Entonces ahí está habiendo una violencia física también, porque al omitirle darle sus alimentos, está haciendo que este niño se desnutra, está haciendo que este niño pueda tener anemia, está haciendo que este niño pueda contagiarse de enfermedades porque tiene el sistema inmunológico bajo. Entonces está habiendo una violencia física por omisión, porque no le está golpeando, pero le está dejando de dar sus alimentos, ¿verdad? Que pueden dañar a su salud física, sin maltratarlos físicamente con golpes o con otras. Igual podría pasar en los adultos mayores en casa. Los adultos mayores tampoco se pueden valer por sí mismos, entonces necesitan que sus hijos adultos le den también sus alimentos. Y si no le dan, también estarían afectando la salud física de ellos. O un integrante del grupo familiar que tiene alguna discapacidad que necesita un apoyo y no se lo dan. Y porque no se lo dan, se puede, por ejemplo, una persona que no ve, entonces necesita un apoyo en casa, ¿no? Es integrante. Entonces, si no se lo da, si no lo acompaña, esta persona se puede caer. Y obviamente ahí había una violencia física, pero porque han omitido ayudarlo, ¿verdad? Entonces, eso también es sancionable bajo la ley 3364. Para la violencia psicológica es acción o omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, o a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Aquí también es muy importante mencionar que hay muchas mujeres que soportan año tras año la violencia psicológica. Y esta violencia psicológica, cuando es tan intensa, puede llegar también a patologías psiquiátricas. Y sería un daño mayor para estas mujeres o otros integrantes del grupo familiar, basándonos en este contacto de violencia psicológica. Entonces, la violencia psicológica no puede ser menospreciada o no puede ser vista a estas alturas como la menor de las violencias, se podría decir. No, es tan relevante la violencia psicológica como una violencia física. Y muchas veces se dice que es más incluso dañina la violencia psicológica que la física, porque daña la psiquis de la persona, que es donde uno se desarrolla sus emociones, donde uno se desarrolla para todas las actividades que quiera realizar en la vida un ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta violencia, con la violencia psicológica, y incluso nosotros, como ya sabemos, también la violencia psicológica como la violencia física ya es delito también dentro del Código Penal, justamente para darle esa relevancia que tiene este tema de la violencia psicológica.
Entonces, la guía de valoración intencional del daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia del Ministerio Público del 2016, quiero hacer una diferenciación. ¿Qué debemos entender por definición de la violencia psicológica con el daño psíquico? ¿Y qué ha dicho? Que la violencia psicológica es todo acto tendiente a controlar o aislar a la persona, así como humillarla o avergonzarla. Sin embargo, la violencia, el daño psíquico es toda afectación o alteración de alguna de las funciones mentales o capacidades de las personas producida por un hecho conjunto de situaciones de violencia que determinan un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo, ¿verdad? Entonces, aquí necesitamos, pues, el apoyo de los psicólogos, de los psiquiatras, para que ellos, siendo los peritos especializados en el tema, den, pues, sus conclusiones que sumen a realmente buscar la mejor medida de protección idónea en cada caso concreto a la víctima, a fin de que pueda ser protegida y no dañada más su psiquis en este tema de violencia psicológica. La violencia sexual es toda acción de naturaleza sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulnera el derecho de las personas a decir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Debemos tener claro de que la violencia sexual también se da sin haber un tocamiento indebido. Por ejemplo, el caso de, basta que a un niño, un menor de edad, le expongas a ver material pornográfico, ya estás dañando su indemnidad sexual del menor. Por lo tanto, ahí también calzaría la violencia sexual. Y ahí no ha habido un contacto físico. Ahí simplemente le ha mostrado al niño pornografía. Pero eso no es para su edad, ¿verdad? Él no debe ver eso, ni nadie debe ver eso, porque nosotros sabemos que eso está penado, y aparte de eso, eso daña a la sociedad, ¿no? Y suma a la trata de personas de las mujeres, porque nosotros sabemos que muchos de estos materiales pornográficos, ¿no? Justamente hacen la trata de personas a muchas mujeres o hasta niños para obligarles a hacer este material pornográfico. Entonces, a las personas que ven esto, se le está, aparte de que le dañas a un menor al hacerle ver, al tú ver, te estás sumando a que siga produciéndose este material pornográfico y a que siga habiendo trata también de personas cuando se utiliza a estas personas para obligarles a hacer este material pornográfico. Entonces, esto definitivamente se debe erradicar y tenemos que nosotros buscar todas las maneras para poder erradicar esto que es totalmente dañino para la sociedad. Bien, seguimos. Los principios rectores ya lo han mencionado en las anteriores ponencias de este curso, sin embargo, vamos a tratar de decir lo más importante. Bueno, de los principios rectores, el principio de igualdad y no discriminación, nosotros sabemos pues de que cualquier persona que va a buscar tutela jurisdiccional efectiva tiene pues de que tratarlos por igual a toda persona, más aún si son víctimas de violencia y sin discriminación alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si va a una mujer quechohablante a una comisaría porque vino a Lima, ¿verdad? Y no habla pues el español, en este sentido las comisarías ya están preparadas dentro de su marco que ellos tienen de buscar un traductor. No le pueden decir que como no te entiendo, porque hablas quechua y yo no te puedo aceptar tu denuncia. No le pueden decir eso. Ellos tienen que contactarse con las personas idóneas, que son los traductores, y buscar la manera de cómo ayudar a esta persona a que se ponga la denuncia, porque eso no puede ser impedimento para que no se ponga la denuncia, porque estarían discriminando por el hecho de que no habla el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, principio del interés superior del niño, nosotros sabemos de que esto es, tenemos la Convención del Niño, del cual el Perú también es parte, está ratificado, y por lo tanto sabemos que los niños son sujetos de derechos, y por lo tanto ellos tienen, justamente porque son sujetos de derechos, en esta ley 33.4 se permite que los niños vayan a denunciar solos cuando son víctimas de violencia, porque tienen que empoderarse de sus derechos
y porque prácticamente el principio de interés superior del niño quiere decir que en una ponderación de derechos siempre tiene que primar el interés superior del niño, y que en toda problemática a nivel no solamente jurisdiccional, sino a nivel también social, donde esté inmiscuido un niño, tiene que primar el principio de interés superior del niño, porque esto es a nivel de todo el Estado, ¿verdad? Entonces, el principio de la debida diligencia es el principio que debe cumplir el Estado una vez que es parte de esta Convención Belén do Pará, y que una vez que también ha promulgado las leyes especiales en violencia contra la mujer e interés del grupo familiar, como es la actual que tenemos la ley 364, de que tiene que buscar la manera que se cumpla a cabalidad lo que dice taxativamente en todos los artículos de la ley 364. Porque de esa manera habría una debida diligencia, estaría cumpliendo una debida diligencia el Estado peruano. De lo contrario, podría ser sancionado incluso por organismos internacionales, como ha pasado en otros países a raíz de que no han cumplido la debida diligencia, la debida protección de estos temas de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, que somos partes, no todos nosotros, de esta convención. Ahora, el principio de intervención inmediata y oportuna, ¿no? Es como lo estuve diciendo, o sea, viene una persona o la comisaría, porque sabemos que la persona puede denunciar en la comisaría, puede denunciar en las fiscalías de turno, puede denunciar en los juzgados de turno de violencia contra la mujer, pueden denunciar incluso en los juzgados también, si no hubiera en un lugar, porque sabemos que el Perú es un Perú profundo, y hay que ser conscientes que hay lugares donde no están los juzgados de paz letrados, entonces en ese caso tendría que irse al juzgado de paz. Y si no hubiera juzgado de paz, porque también nosotros sabemos que hay comunidades, ¿no?, que no hay ni siquiera juzgados de paz. Entonces, ¿a dónde van estas personas? Tienen que ir pues al jefe de la comunidad ahí a buscar que disminuya esta violencia contra ellas que está sucediendo, ¿verdad? Entonces siempre hay, y ese jefe tiene la obligación de ir al juzgado de paz y así pasar hasta que haya una debida protección, porque esto tiene que llegar a nivel de todo el Perú, no solamente puede quedarse en Lima o en provincias, sino tiene que ir hasta el Perú profundo, porque esto le compete, esta protección es integral, es para todo el Perú, pero por eso hay que buscar los mecanismos de cómo llegar a todas las personas que están siendo víctimas de violencia para poder realmente disminuir esta problemática y que haya la efectiva protección de todos los que están siendo víctimas de violencia. Ahora, principio de sencillez y oralidad, como todos sabemos, no necesita una persona ir con un DNI a la mano para que le acepten su denuncia, no necesita un abogado incluso, ¿verdad? Y incluso también tienen también tenemos ya los SEMS, ¿no?, que son abogados, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, que son instituciones que orientan, que asesoran gratuitamente en los temas de violencia contra la mujer, para a las agraviadas, obviamente, para que puedan ayudarlas a que se respeten sus derechos y cumplir la debida protección a ellas mediante las medidas de protección, ¿verdad? Principio de razonabilidad y proporcionalidad. Esto más que todo podría calzar más en el tema de el dictado de las medidas de protección. ¿Por qué? Porque tiene que ser razonable y proporcional, porque de nada no va a servir, ¿no?, llegar hasta el punto del dictado de la medida de protección y no se dicte la medida de protección idónea al caso en concreto, ¿verdad? Porque si no, realmente no habría la debida protección y entonces de nada hubiera servido desde el inicio de la denuncia hasta llegar a este punto, porque lo que queremos es que realmente haya una debida protección a la víctima y cese la violencia, ¿no? Entonces para eso tiene que ser proporcional y razonable las medidas de protección que se den. Ahora bien, el Poder Judicial, como muchas instituciones del Perú, ya sea Ministerio Público y diferentes instituciones, estamos sumándonos a poder disminuir esta problemática y buscar la mejor manera de cómo solucionarlo. Y para eso el Poder Judicial también ha sacado un protocolo de atención de buena calidad en el proceso especial de tutela frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Es una resolución administrativa bastante actualizada, 38/2022, en la cual el objetivo de este protocolo es establecer disposiciones para asegurar que en el proceso especial de tutela, las mujeres o integrantes del grupo familiar víctimas de violencia reciban atención de buena calidad, tomando en cuenta su condición de discapacidad, raza, etnia, orientación sexual, expresión e identidad de género en el marco de la normatividad vigente. Como le estoy comentando, ¿no?, el caso que de repente viene una quechua hablante y por eso no se le va a
dejar la inmediatez de apoyarla. Hay que buscar los mecanismos de poder apoyar en cualquier supuesto que nos encontremos, ¿no? Igualmente, pues viene una mujer, ¿no? Que puede ser, como le dije, una orientación lesbiana, entonces no por esa razón tú vas a dejar, pues, de apoyarla porque no la ves con esas características. Hay que realmente ser bastante cautelosos en ese sentido y poder apoyar a todos los integrantes del grupo familiar y mujeres que son víctimas de violencia de violencia en todos los contextos que hemos visto, ¿no? Incluso dentro de este protocolo, hay un cuadro que yo he querido que ustedes lo vean así rápidamente, que incluso ellos han mencionado de que debemos cambiar incluso nuestro lenguaje, porque a veces hasta nuestro lenguaje podemos generar violencia psicológica, podemos generar quizás incomodidad en las víctimas, y por esa razón, por ejemplo, si, por ejemplo, viene una persona, ¿no? Que tiene una discapacidad física, nosotros no podríamos utilizar un lenguaje incorrecto de decirle minusválida, lisiada, inválida, coja. No, nosotros tenemos que decir persona con discapacidad física. Igualmente, ¿no? Si viene una persona con discapacidad visual, no podemos decir que es una ciega, una cieguita, una invidente, una corta de vista. O sea, ese lenguaje es incorrecto. Entonces, estamos empezando, o por ejemplo, persona con discapacidad auditiva, sordita, sordomuda, no. Entonces, hay que empezar también a cambiar nuestro lenguaje para poder realmente buscar sumarnos a disminuir esa violencia que ya vienen estas personas cargadas de esa violencia y no vamos a sumarnos con nuestra manera de expresarnos a dañarlas más, ¿verdad? Entonces, les agradezco que me hayan escuchado y bueno, es todo lo que he podido compartir el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta nomás que dice, doctora, jurisprudencia no podría brindar de violencia física por omisión. Sí. Creo que la pregunta es si tuviera alguna jurisprudencia que nos pueda hacer acercar por violencia por omisión. Sí, claro, yo le puedo mandar por interno para que pueda pasar juntamente con las diapositivas y así se pueda complementar. Ya, ok. Muchas gracias, doctora. No hay ninguna otra pregunta. Esperemos continuar con esta charla que son muy importantes, muy nutritivas para las personas que están estudiando Derecho. Muchas gracias, doctora Yanina. Gracias, hasta luego. Hasta otra oportunidad. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.